Bienvenidos pues, a este tiempo de discipulado y vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Yaén Salazar. Bienvenida, hermana Yaén Salazar, el tiempo es suyo. Gracias, mi hermana Janet, por la bienvenida y dándole también la bienvenida a todos ustedes y la gloria para nuestro Dios que nos permite estar hoy acá. Eh, Fíjense que a veces nosotros estamos tan apurados en la vida que no nos damos cuenta ni nos percatamos de la obra de Dios y pensamos que todo es muy efímero, que todo es muy casual. Y realmente debemos vivir con la conciencia de que Dios predestinó este tiempo para que nosotros estemos reunidos acá. Eso es una bendición y es un privilegio de vida que nosotros tenemos de como hijos de Dios, como salvos, estar acá reunidos escuchando el mensaje. Voy a orar para iniciar, ¿sí? Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros y porque has propiciado este tiempo desde antes de la fundación del mundo. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos que en ti está todo el poder, toda la soberanía, todo el gobierno, Señor, y que a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Espíritu Santo, nos has delegado a tu iglesia este poder para salvación. Nos aferramos hoy a la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, el único Señor y Salvador, y te pedimos que ese señorío venga a nuestra vida todos los días y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo para que tu plan y tu propósito se sigan cumpliendo en nuestras vidas, en nuestras iglesias y campos. Oramos, Señor, para que nos llenes de tu Espíritu, para que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón al mensaje, para que todas las fuerzas de las tinieblas que quieran, Señor, distraernos sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo y por sobre todo para que podamos ir juntos como iglesia hasta tu plan y tu deseo. Oramos en acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Siempre inicio con oración porque realmente es como confiar en que el Señor realmente guíe este tiempo. Eh, Vamos a compartir la pantalla un segundito y a las personas con las que yo tiendo a compartir siempre el mensaje, les hago como una especie de pizarra, por así decirlo, para hacerlo un poco más interactivo. El título del mensaje del día de hoy es La razón de la escuela de evangelismo. Y como su nombre lo indica, pues en la escuela de evangelismo lo que vamos a hacer es aprender, ¿sí? Aprender acerca de este deseo de Dios que es el evangelismo. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón está en 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Que el Señor nos dé hoy la gracia y el entendimiento para recibir el mensaje. ¿Sí? El propósito de la escuela de evangelismo, y no sé, hay personas acá que de pronto con las que no me he encontrado, pero sé que algunos de los hermanos que están acá sí se han encontrado con ella. Y la intención es que podamos tomar esta escuela de evangelismo como es un disfrute dentro del aprendizaje en el Evangelio de Cristo, ¿no? No como una responsabilidad. Entonces, el propósito de esta escuela de evangelismo, no para ahora, así que no se me asuste, es levantar el movimiento de evangelismo en cada región. El movimiento de evangelismo es el movimiento de vida, es la proclamación del evangelio de Cristo, ¿verdad? Y como Cristo es la vida, pues por eso le llamamos el movimiento de vida. Como segunda cosa, bueno, acá les puse entre paréntesis que es aprender para poder enseñar.
Y este propósito va desde el aposento alto hasta la iglesia regional. Es decir, hay una razón por la que nosotros nos estamos reuniendo. No nos estamos reuniendo por reunirnos para recibir mensaje, no, sino para que este mensaje tome lugar en nuestra vida y se transmita la luz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, es decir, donde ustedes estén van a alumbrar. ¿Con qué? Con esa palabra de Dios. También son como la sal de la tierra. Y la sal, no, yo siempre les comparto a los muchachos, la sal en la comida no se ve, pero se siente. Entonces, que nosotros en esta reunión que le llamamos el aposento alto, que fue el lugar donde los discípulos de Jesucristo se reunieron a concentrarse en el Evangelio, esa reunión los llevó hasta un objetivo, que fue la iglesia, levantar las iglesias en cada región. Nosotros tenemos una bendición como iglesia, es que estamos regados por todos los lugares del mundo. Ahora, ¿por qué Dios nos regó? Tenemos que verlo como un pesar o como una bendición. Es una bendición, porque entonces imagínense la sal de la tierra regada por todos los lugares del mundo, la luz del mundo alumbrando en todos los lugares. Y ese es el propósito al que nosotros tenemos que aferrarnos también. Ahora, ¿cuál será el contenido de esta escuela de evangelismo? El Evangelio de Cristo. Únicamente. No vamos a compartir otro mensaje. El reino de Dios. A través de ese evangelio nosotros empezamos a ser gobernados por el Dios Trino y también la llenura del Espíritu Santo. Con ese gobierno Dios me empieza a llenar, ¿verdad? Y esa obra de Cristo o del Dios Trino es lo que nos hace y nos permite ser testigos. ¿Por qué solamente ese contenido? Porque es lo único que puede salvar y sanar. Ese es el contenido, la corriente de la Biblia, la salvación y la sanidad. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, ya iniciamos, pero vamos a iniciar la parte como del contenido con algunas preguntas. Lo primero es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? No para mí. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la buena noticia. No es una buena noticia, es la buena noticia de Dios para la humanidad. Ahora, entonces, ¿qué sería el evangelismo? Para que nosotros podamos entender el porqué de esta escuela de evangelismo. Proclamar esa buena noticia. Entonces, vamos a iniciar con otras preguntas. La primera es, ¿de dónde nace el evangelismo? Vamos a ver, poner un poquito más grandecito para que no nos perdamos. Okay. ¿De dónde nace el evangelismo? Bueno, el evangelismo nace del corazón de Dios, ¿sí? Y nace de una parte, vamos a ponerlo así, parte de una necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad del evangelio, ¿sí? ¿Quién necesita el evangelio? El ser humano necesita el evangelio. Y Dios, desde su corazón, en amor, Dios en amor se lo da. Porque el hombre necesita el evangelio. Porque el evangelio es una buena noticia. Porque hay una mala noticia. Y me gustó, estaba pensando y meditando en esto y decía, el evangelio es la buena noticia que viene después de la mala noticia. La gente siempre nos dice, ¿qué quieres, la noticia mala o la buena? Y la gente dice, bueno, dame la mala y después la buena. Bueno, el evangelio es la buena noticia que desvanece las malas noticias, las pulveriza. Entonces, el ser humano tiene una necesidad y Dios en su perfecto amor se lo da. ¿Cuál es la mala noticia? Que el hombre que fue diseñado para estar junto con Dios, y eso lo vamos a ir viendo semana tras semana, quedó separado de Dios, quedó destituido de la gloria de Dios. No le conoce a Dios, entonces trata de alcanzar a Dios. Entonces, ¿de dónde nace este evangelismo? Del amor eterno de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios nos ama con amor eterno. Por eso les decía al inicio, Dios predestinó este momento para que usted hoy estuviera aquí. A veces lo vemos, ay, estoy cansada, a veces, ay, no me gusta. Dios preparó el día de hoy para que hoy estuviese usted acá. Véalo de esa manera y déle ese valor. Entonces, nace el amor eterno de Dios y su deseo de que vivamos en comunión con Él. Esto era lo original. El diseño del ser humano original era estar junto con Dios, vivir en comunión, obedecer a Dios. Esto era lo original. En Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros.
Entonces, el evangelismo es el amor de Dios desbordado hacia la humanidad. Y es lo que nosotros tenemos que experimentar, porque hay veces que nosotros en la vida de fe, o se ha mezclado tanto el evangelio, ¿verdad? Que la gente a veces se pregunta, cuando uno va al campo, la gente se hace estas preguntas. Es que Dios, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué necesitas tú de mí, Dios mío? Y pensamos que todos los problemas vienen porque Dios nos estaba dando batalla y Él quiere algo de mí. Dios realmente no necesita en sí nada de nosotros. Nada, nada, nada. Grábese esto, Dios no necesita nada de usted. ¿Qué tiene que ver Dios conmigo? Bueno, Dios no necesita nada de usted, pero ha obrado desde siempre para una cosa, para que seamos sus hijos. Y esto es la salvación. Juan 3:16. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta salvación es ser hijo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos tener comunión, ¿verdad? Entonces, como pregunta número 2, vamos a preguntarnos, valga la redundancia, ¿quién hace el evangelismo? Yo, porque esta es una de las mayores preocupaciones de la iglesia, el evangelismo y de los creyentes. Ay, no estoy haciendo el deseo de Dios, ¿qué será de mí? Bueno, el evangelismo realmente lo hace el Dios Trino. No lo hago yo. Nosotros no tenemos poder para hacer realmente el evangelismo. El poder viene de Dios. Y este evangelismo lo vemos, vamos a hablar hoy del Dios Trino. ¿Cómo Dios hace el evangelismo? Bueno, el Dios Padre planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. El Dios Hijo, que es Dios Jesucristo, ejecutó la salvación, cumplió la salvación viniendo a esta tierra, y el Dios Espíritu Santo la conlleva. ¿Cómo la conlleva? Bueno, les acabo de decir al inicio, no, esto no es casualidad, no es que yo me encontré con la persona por casualidad, y no es que yo estoy hoy aquí, no. Dios es el que prepara los encuentros. Dios es el dueño de la historia, es el dueño de todo. Prepara los encuentros y el Espíritu Santo activa esa fe en las personas. Dice la palabra que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el evangelismo es una obra netamente que Dios prepara, cumple y conlleva. Se los voy a dejar acá, escrito, porque es importante que sepamos que esto no es una responsabilidad. ¿Hay responsabilidad dentro? Sí, pero no es directamente una responsabilidad, es un resultado. Entonces, Dios ya preparó todas las cosas. Tenemos que comprender que nosotros no somos convencedores de las personas. Para esto es la escuela de evangelismo y vamos a ir aprendiendo semana tras semana a través del mensaje dónde está el verdadero poder. En mi poder de convicción, en mi léxico, estará en mi oratoria o en el mensaje. Ese mensaje que ha trascendido 2025 años hasta el día de hoy, para que nosotros lo escuchemos, ahí es donde está el poder. Entonces, es importante que sepamos en este punto del Espíritu Santo que sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento ni conversión. Él es el que convence de pecado, el que santifica y convierte a través de nosotros. Entonces, ¿qué estamos hablando del evangelismo? Hoy estamos quitándonos un peso que creemos que a veces tenemos, una responsabilidad que creemos que tenemos. ¿Por qué? Bueno, sabemos que desde que el hombre se separó de Dios, Dios ha hecho esta obra. Esto es lo que tenemos que grabarnos hoy. Desde que el hombre se separó de Dios, el Dios Trino ha planificado, ejecutado y conllevado el plan de salvación de las almas. Y suena un poco duro, pero esto lo ha hecho sin nosotros durante todo este tiempo. Ahora, ¿desea que nosotros seamos parte? Sí, pero si nosotros decidimos no ser parte, lo va a seguir conllevando. Entonces, ¿qué Dios hace el evangelismo? Entonces, ¿qué rol ocupa la iglesia dentro de la evangelización mundial? ¿Para qué sirvo yo, verdad? ¿Para qué estamos nosotros hoy aquí, verdad? Bueno, nosotros tenemos que comprender que Dios nos ha hecho parte de su reino para extenderlo. Somos mensajeros del evangelio. Dios llama y envía
Esto tenemos que también disfrutarlo. Dios llama y envía a los que atienden ese llamado. Ahora, esta obra de Dios ha sido de enviar. Dios envió a Jesucristo, ¿verdad? Esto lo conocemos bastante bien. Vamos a verlo de esta manera. Dios envió a Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, les enviaré el Espíritu Santo en mi nombre. Entonces, ¿a quién envía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo guía y envía a la iglesia. Y no solamente a la persona como conglomerado, como nosotros hoy reunidos, tanto la persona como nosotros juntos somos los mensajeros que Dios envía para proclamar su evangelio. Somos netamente mensajeros, testigos, me seréis testigos. Y yo sé que esto a veces parece muy obvio, lo sabemos, pero tenemos que todos los días confirmar que nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Por qué? Porque como se nos olvida, la iglesia ha perdido el sol. Solo Cristo, lo que les hablé arriba, ha perdido solo el mensaje de Cristo, ha perdido el gobierno de Dios, el reino de Dios, y ha perdido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Todo lo quiere hacer a su manera. Y esto lo que ha traído es desastre, como escuchábamos en la alabanza. En el mundo la gente busca y sigue la religión porque no tiene otro remedio, pero en la iglesia la gente habla de su interés. Mientras tanto están las almas sufriendo en el mundo. Entonces, nosotros debemos levantar las escuelas de evangelismo, que es cambiar la corriente espiritual de la iglesia y del campo por el mensaje de Cristo, por el gobierno de Dios y por la guía y la llenura del Espíritu Santo. Les decía el domingo, escuché el sábado, si la palabra de Dios no se cumpliese, entonces sí necesitaríamos de opiniones, hacer ¿cómo se llama? Una lluvia de ideas, ¿verdad? Porque como la palabra de Dios, si no se cumpliese, entonces tendríamos que nosotros esforzarnos y hacer muchas cosas, pero la palabra de Dios se cumple. Ahí está nuestra seguridad. Entonces, debemos confiar en el mensaje. Cambiando la corriente espiritual. ¿Qué es cambiar la corriente espiritual? Confiar, creer en el mensaje que nos ha sido dado. Como punto número 4. ¿Qué necesita el campo realmente? Ok, porque yo soy la iglesia de Jesucristo y Dios me envió como un mensajero, pero yo no sé qué necesita el campo. Me confundo a veces. ¿Cómo voy a ir al campo? ¿Qué es lo que voy a dar en el campo? ¿O qué camino de salvación? Y después de camino de salvación, ¿qué es lo que voy a dar? La carta del evangelio. Puede ser. Y después de la carta del evangelio, ¿qué es lo que voy a dar? La nueva vida. Y después, y ahora, lo vemos así todo estructurado. ¿Qué necesita el campo realmente? Mis hermanos, el campo necesita, vamos a decirlo sencillo, salvación. Eso es lo que necesita el campo, necesita salvación. Y la salvación únicamente proviene de Cristo, es decir, el campo necesita el mensaje de Cristo. Pero, ¿cómo pueden conocer a Cristo si la iglesia está hablando de muchas cosas? Si la iglesia habla de prosperidad, si la iglesia habla de legalismo, si la iglesia habla de misticismo, si la iglesia habla de buenas obras, si la iglesia habla de esfuerzo, si la iglesia oprime a la gente, si la gente no tiene ni razón por la cual venir a la iglesia, ¿cómo pueden conocer a Cristo? Dice Romanos 10 del 13 al 15, se los voy a dejar acá. Perdón. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ah, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predican si no fueren enviados? Entonces, aquí confirmamos la palabra de que Dios llama y envía. Dios desea enviarnos para que nosotros compartamos solamente a Cristo. Y por eso estamos hoy aprendiendo como iglesia. Entonces, ¿qué es lo que necesita el campo? El campo necesita que yo, como iglesia, me levante. Yo sea ese discípulo deseado por Dios, quien ha recibido el amor de Dios. Les hablé al inicio en los primeros puntos. Esto se trata del amor de Dios que hemos recibido. Cuando yo recibo el amor de Dios que es en Cristo Jesús, ese es el fundamento de mi vida. Entonces mi fundamento es seguir ese gobierno de ese Dios que me amó por medio de Cristo. Entonces el fundamento de mi vida es recibir la llenura y la guía del Espíritu Santo. Pero todo comienza por nosotros. Todo empieza por mí.
Aquí escribí mal. Empieza por mí, ¿verdad? Entonces, para ser ese discípulo, a veces nosotros, ay, ahora tengo que ser. No, el ser discípulo, la evangelización, todo es un resultado. Para ser ese discípulo debo conocer y experimentar, ¿verdad? El amor de Dios a través de qué? De la palabra. El Señor desea que a través de la palabra, desde el inicio, cuando nosotros empezamos con Camino de Salvación, empezamos desde Génesis, porque la palabra es ese amor de Dios para con nosotros que se ha revelado a través de esa palabra para que le conozcamos. Entonces, debo conocer y experimentar el amor de Dios a través de su palabra, porque la evangelización mundial realmente, o la evangelización real, fluye de la comunión sincera con Dios. Hay evangelismo falso cuando hay un interés fuera de la salvación de las almas. Porque si el deseo de Dios es amor, es salvar a las almas por amor, cuando yo tengo ese deseo, pero con otra intención que no es la salvación de las almas, viene el evangelismo falso. ¿Hay evangelismo falso? Sí, está lleno el mundo de evangelistas falsos. Que el deseo no es que la gente se encuentre con Dios, que el deseo no es la salvación realmente, que las personas puedan disfrutar su vida de fe, sino es el resultado. El resultado, mire, cuánta gente, mira, un evangelismo de poder. Vinieron 200.000 personas. La vida la tienen en la casa destruida, pero no importa, vinieron 200.000. Entonces, esa evangelización real fluye de la comunión, del disfrute con el Dios Trino. Yo tengo que hacer esa torre de Dios en mi vida, un disfrute. Eso sí lo tengo que hacer. Ahora, cuando disfrutamos el amor de Dios por medio de su palabra y la llenura del Espíritu Santo, nuestra vida es conllevada a una misión por devoción y no por obligación. Se lo repito, cuando disfrutamos del amor de Dios por medio de su palabra y la llenura de su Espíritu Santo, mi vida es conllevada a una misión por devoción y no por obligación. Y esta es la razón por la que muchos creyentes hoy sufren. Porque se olvidan del Evangelio y caen en religión. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es la religión? Lo que yo quiero hacer por Él. Entonces, no caigamos en la religión. No nos olvidemos de disfrutar de todo lo que Dios ha hecho por mí. Ese es el amor del Padre que ha trascendido el tiempo y el espacio para que hoy estemos aquí sentados escuchando de su salvación. Ese es el amor de Dios. Entonces, no caigamos en religión, mis hermanos, como punto número 5. Ya vamos a finalizar porque no hice como, sí hice como una conclusión dentro de todo, ¿no? ¿Cuál será el contenido del evangelismo? ¿Verdad? Lo que vimos arriba. La vida y el poder de Jesús. Por eso leímos hoy, tú pues, hijo mío, le dice Timoteo, esfuérzate en la gracia, en ese regalo, la gracia del regalo, esfuérzate en ese regalo que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué hombres fieles? Porque una persona fiel es la que se apega, un creyente fiel es la que se apega al mensaje, la que confía en el mensaje. Entonces, el movimiento de evangelismo es la obra del Dios Trino a través de su iglesia. La iglesia es encargada de preparar a los obreros que Dios va a conectar con el campo. El papel de la iglesia es muy importante, mis hermanos, porque en la iglesia es donde nosotros nos preparamos y a conectar con el campo. Como les dije, esas lumbreras en todos los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades, en los oficios. Por eso Dios desea cambiar la corriente de la iglesia, porque Dios nos llamó a ir juntos. ¿A dónde? A todos los lugares. Entonces, Dios prepara a los obreros. ¿Con qué? Grabando su palabra, enraizando la oración y naturalizando el evangelismo. Así Dios nos prepara. Y así Dios nos va a ir preparando durante esas semanas. Esto es un nuevo comienzo para nosotros como iglesia. Entonces, una vez que Dios prepara a sus obreros, es quien propicia los encuentros. Y en cada encuentro Dios desea dar salvación. Por eso nosotros debemos ser fieles, fieles al mensaje de Cristo. Encargarnos, esforzarnos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Fieles al mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros debemos envelar y compartir solamente el Evangelio, porque es el único mensaje que salva. No hay otro mensaje. Mis experiencias nos salvan, mis consejos nos salvan. Nosotros debemos dejar todo a un lado para solo compartir a Cristo. ¿Por qué les digo esto?
Porque a veces nosotros vamos al campo y el Señor Jesucristo se lo dijo cuando les daba la misión, ¿no? A los 70. Vayan y compartan solo el evangelio. Miren, si no les aceptan el mensaje, sacúdense y vayan a otro lado. Ah, pero nosotros no, nosotros nos hacemos los convencedores del mensaje. Entonces a veces pensamos que no está funcionando. Ay, no me prestó atención. ¿Será que lo dije mal? Es que no dije, estructuramos el evangelio. Es que no, mira, me salté lo que era en el camino de salvación. Yo me lo aprendí así y me salté lo que era. No, por eso es que no escuchó. Seguramente fui yo. O nos sugestionamos nosotros mismos, caemos en incredulidad. Es que esa persona no va a creer. No, yo ni le tengo fe. No, que las personas van a recibir o no crean el mensaje. Caemos en desesperación y buscamos algo más porque la persona no está cambiando, es que no le entra, entonces vamos a cambiar el mensaje. ¿Cuál es que es el problema de él? A que es alcohólico, entonces yo voy a meterme por ahí. Fieles al mensaje. Crea en la palabra. Isaías, esto nos confirma la palabra en Isaías 55:11. El Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Nosotros tenemos que realmente creer que el mensaje de salvación el Señor lo ha propiciado para que esa persona lo escuche. Tal vez lo vaya a rechazar, tal vez vaya a pisotear el camino, pero Dios nos ha enviado para que proclamemos ese mensaje. Más allá de que el Espíritu Santo vaya a convencer o no, transcriba el mensaje una y otra vez. Grábese el mensaje. Disfrute, esfuércese en esa gracia que es en Cristo Jesús. No busque otra cosa, porque otra cosa no salva. Podemos tener mucho conocimiento, vamos a poder saber mucho. Mire, no, entré al seminario 5 veces, me leí la Biblia 200 veces y me sé los misterios, me sé las profecías. Está bien, todo eso habla de Cristo. Si no tenemos los anteojos de Cristo, vamos a tener mucho conocimiento, pero no vamos a hacer el deseo de Dios que es la salvación. Entonces, nosotros nos percatamos de esto cuando personalizamos el mensaje y la oración de salvación. Por eso la personalización del mensaje es el deseo de Dios para con nosotros los creyentes. Porque a través del mensaje Dios nos habla. Y es importantísimo personalizarlo porque a los campos, y por eso Dios pone este deseo en nuestro corazón de la escuela de evangelismo, es tan importante personalizarlo porque al campo en donde va la hermana Xiojira yo no puedo ir, pero podemos estar hoy aquí. Yo no puedo ir al campo de los maestros, donde está la hermana Mercedes. Yo no puedo ir a Lima, a Miraflores, donde puede ir a la hermana Janet. Yo no puedo ir a donde está usted, pero el mensaje sí. Entonces, cuando usted lo personaliza, usted puede ver el campo, la necesidad del campo de Cristo, ¿no? Entonces, hoy en día, hoy vamos a comenzar por dónde, por el principio. Y esta semana vamos a ir viendo el evangelismo desde la perspectiva del camino de salvación y cómo llevarlo a nuestro campo. Entonces, esto sería como un mensaje introductorio de lo que es esta escuela de evangelismo. Ahora, importantísimo lo que nosotros debemos ver como último punto, el campo de Latinoamérica. Porque ¿dónde estamos nosotros? En Latinoamérica. Es un campo lleno de incredulidad y sincretismo. ¿Qué sería el sincretismo? La mezcla de religiones. Y esto nace en Latinoamérica desde la colonización. Y esa colonización trajo que pues los indígenas en resistencia se rindieran y por el exterminio que había y la violencia, pues ellos aceptaban lo que era la religión, en este caso vamos a ponerlo de la iglesia católica romana, ¿no? Y entonces lo que hacían era disfrazar sus dioses con el dios de ellos. Entonces ahí nació la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de no sé qué, la Virgen de la Madre Tierra, el Machu Picchu, todo eso, la Pachamama, todo esto nació de eso. Entonces hay una mezcla. Y eso es incredulidad. ¿Por qué? Porque creen en todo menos en Dios. Entonces, no creer en Dios directamente incredulidad. Entonces, hay una mezcla de creencias y religiones. ¿Y por qué les estoy dando como este panorama muy en general? Para que nosotros entendamos que el deseo de Dios viene desde el amor, para que nosotros lo disfrutemos este mensaje y podamos entender que realmente la necesidad del campo es la salvación y se traduce en que realmente el campo necesita el amor de Dios, pero tenemos que ver a qué está aferrado el corazón del campo, a creencias y a religiones. Hay personas con las que yo he compartido el evangelio y me dicen, sí, creo y entiendo lo que me dices, pero yo no puedo dejar de creer en mi virgencita porque eso me lo transmitió mi mamá.
¿Dónde está poniendo el corazón el campo? Ahí es donde tenemos que ver. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un mensaje para pelear con la gente, ni para decirles que mi mensaje es mejor que el tuyo. No, nuestro mensaje no es mejor que ninguno, nuestro mensaje es único, no tiene comparación con otro mensaje. Entonces, ¿qué también hay dentro del campo de Latinoamérica? Pues cristianos sin fuerza espiritual, creyentes, no solamente el incrédulo está perdido a veces. El cristiano anda como, no sé, entonces, como no sabe, como no confía en el mensaje, como no tiene la fuerza espiritual, no ha dado la suficiencia en Cristo, cae en legalismo, en misticismo, en buenas obras, en humanismo, en sufrimiento, en opresión, en esterilidad, en competencia, todo lo que nosotros vemos hoy. Es una época, Latinoamérica, de ignorancia y confusión espiritual. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un campo que no conoce a Dios, porque no conoce a Cristo y no conoce las obras del Espíritu Santo. No sabe qué dicen las Escrituras. Y si las conoce, no entiende la corriente de la palabra de Dios o lo que Dios quiere decir. Entonces nos encontramos con un campo muchas veces de nuevos creyentes que no saben orar, que no entienden nada de lo que estamos diciendo. Como la Biblia nos habla en Hechos 2, nosotros hablamos en Hechos 2 como el resultado. ¡Guau! El resultado de la iglesia primitiva. Pedro se levantó y dio un discurso. ¿A quiénes se los dio? Les dio un discurso a los judíos que podían conectar quién era Joel, conectar quién era el profeta Joel, conectar quién era David. Claro, este es el cumplimiento. Para ellos fue un clic por medio del Espíritu Santo, entender de qué hablaban las Escrituras. Pero nosotros nos estamos enfrentando a un campo que me decía una chica el viernes pasado. Yo creo en Dios, pero yo no tengo mucho feeling con Cristo, ¿sabes? Porque, no sé, como raro todo eso, ¿no? Hasta ese punto me he encontrado con nuevos creyentes y yo para mí es natural, hermano, en Primera de Corintios, ¿Primera de qué? Corintios. Ah, sí, que cómo se lee eso, que no entiendo cuál es el versículo, cuál es el capítulo. Tenemos que entender al campo con el que nosotros nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Y prepararnos en ese amor de Dios. Entonces, el campo necesita que nos levantemos como la iglesia de Jesucristo. Un mensaje que salva, una iglesia que salva. ¿Ven? Vamos a la conclusión, que les dije, es un mensaje introductorio, ¿verdad? Lo primero que nosotros debemos tener en claro es que Dios desea vivir en comunión con el ser humano, porque nos ama con un amor eterno. Por eso la hermana ya decía, Dios puso donde no había nada de valor, todo el valor, porque desea vivir en comunión con nosotros. Entonces, por eso el Evangelio es el mensaje de salvación que Dios ha dado por amor, para que el hombre pueda vivir en comunión con Él. Este es el Evangelio. Es el mensaje de salvación de Dios que ha dado a la humanidad. Entonces debemos confiar en el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente, el campo, necesita desesperadamente, anhela, desea encontrarse con Dios, aunque no lo sepa, aunque lo niegue, aunque diga no, yo no quiero creer en Dios. Su espíritu muerto, su cuerpo, todo su ser, anhela encontrarse con Dios y Dios desea encontrarse con Él a través de nosotros. Por eso, como punto número 3 de la conclusión, somos los mensajeros. Es un privilegio. Tengan en el corazón que la razón por la que Dios envió a Cristo y nos encontró por medio del Espíritu Santo es por amor. Dios hizo toda la obra de Dios, se basa en su amor. El evangelismo nació del corazón de Dios. Entonces, Dios desea que al experimentar ese amor, otras personas se encuentren con Él así como nosotros. Entonces, no tengan en el corazón, vamos a tener en el corazón salvar, no tengan en el corazón cambiar a las personas, no hablen de legalismo, no tengan en el corazón algún resultado. Mira, yo tengo 300 discípulos. No tengan en el corazón que las personas cambien otra cosa, desechen los motivos ocultos. Tengan en el corazón la salvación, hacer que las almas perdidas se encuentren con el Dios Trino. Y si no ha nacido ese corazón, porque lo que yo quiero es cambiar a todo el mundo, regañar a todo el mundo, darle bibliazos en la cabeza a todo el mundo para que entienda.
Entonces ore hasta que este corazón tome lugar y Dios le dé respuesta. Pero no tengan en el corazón otra cosa. Ay, no, es que ese muchacho, yo he ido 5 veces a ese campo y nada. No, hermano, yo he visitado. No, 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 es que él no quiere. Él no quiere. Todos quieren. Tengan ese corazón siempre, ¿sí? De proclamar solamente el mensaje. Y como punto número 3, el mensaje es para salvar. El mensaje no es legalismo, o sea, no es para mero conocimiento, no es para golpear, no es para discutir, no es para convencer, no es para culpar, no es para molestar, no es para oprimir. El evangelio es una buena noticia, entonces la gente no le puede caer como una mala noticia el evangelio. No es misticismo, no es buenas obras. El evangelio no es para resolver un problema en específico. Por eso la gente viene a veces a nosotros, ay, es que mi esposo o mi marido me dejó porque lo encontré con otra. O viceversa, la encontré con otro. Ay, el Señor va a resolver ese problema. No, el Señor desea encontrar, que esa persona se encuentre con Él para vivificar desde el cimiento, desde lo fundamental. Obviamente, no va a resolver todas las situaciones, obviamente, pero Dios desea que las personas se encuentren con Él por amor, por decisión, por comunión. Entonces es para salvación, es para vivir en comunión dentro del original, ¿verdad? Esto es la razón del evangelismo. Por eso vamos a aprender a esto. Entonces, ¿qué es salvar a otros? Es proclamar solo a Jesucristo. No hay otra manera, en ningún otro hay salvación. Proclamen el evangelio como mensajeros. No somos vendedores que convencen de un producto. En estos días escuché, el evangelio no es un marketing espiritual. Yo no tengo que metérselo. No, nosotros no somos convencedores, somos misioneros que proclaman el mensaje de salvación. ¿Sí? El campo, otro punto de la conclusión, ¿verdad? Miremos el campo. Miremos el campo y diagnostiquemos el campo. Vea qué hay en su lugar de trabajo. Vea qué hay en su lugar de oficio, donde estudia. Vea todo. Porque cuando nosotros vemos el campo, hay un factor común en todos los campos. El mundo es ignorante del amor del Padre. Es ignorante de la salvación del Hijo. Ay, hay una hermana que está con el micrófono abierto. Ahí voy. Entonces, el mundo es ignorante del amor del Padre, es ignorante de la salvación del Hijo y es ignorante de la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos privilegiados con este evangelio porque lo hemos recibido. Así que compartámoslo desde el disfrute y no desde la obligación. Hermana, yo no sé hacer eso. Bueno, quédese aquí las próximas semanas que vamos a estar compartiendo cómo vamos a disfrutar ese evangelio. Se los dejo por aquí, lo que les acabo de compartir. Entonces, la razón del evangelismo, Mateo 11, perdón, Mateo 28, el 16 al 20, es el deseo de Dios. Es la misión que Dios nos ha dado conforme a su deseo. Lo que nació de su corazón, nos los dio a nosotros, nos regaló una salvación preciosa, eterna, que vamos a comenzar a descubrir todos estos miércoles para que nosotros la compartamos. Entonces, a través de este tiempo vamos a reforzar en el aposento alto, ¿verdad? En cada encuentro que tengamos los miércoles, número 1, vamos a editar el mensaje con solo el Evangelio como iglesia. Entrar en solo el Evangelio. No les voy a decir salir de lo que no es de Cristo, es lo mismo. Entrando solo en el Evangelio, la luz desecha lo que es tiniebla, ¿sí? Planificar con la oración. Vamos a planificar con la oración para el campo, pero el primer campo soy yo. Yo para comprender y entender el campo, yo tengo que comprenderme a mí mismo. Yo tengo que saber qué hay dentro de mí. Orar por eso. Ah, y ahí yo me transformo en una evidencia, me transformo en un testigo para el campo. Entonces puedo tener los títulos de oración para el campo. Y vamos a juntos como hermanos, ¿verdad? Como iglesia de Cristo, diseñar el evangelismo. Ay, hermana, yo no entiendo nada, no se preocupe, solamente escuche, reciba el mensaje y disfruta el mensaje. Entonces, ¿por qué vamos a hacer esto? Esto se llama la personalización. Esta es la clave. La clave de la escuela de evangelismo, la clave del evangelismo es que nosotros podamos personalizar este mensaje, hacer de este evangelio mi evangelio.
para disfrutar de lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Y que este disfrute, esta personalización trae un disfrute, vamos a ponerlo así. Y esto va a conllevar, ¿verdad? Se va a traducir en las obras del Espíritu Santo en el campo. Entonces yo no voy a tener que preocuparme por absolutamente nada, porque entonces ya Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo, yo solamente entro como un instrumento, listo, ¿sí? Y porque hablo del disfrute, cuando escuchaba la alabanza que el Señor puso en el corazón de nuestros hermanos colocar, como en el preludio, puede ser, de la canción, dice, ante todo, y con esto finalizo, ante todo deben disfrutar. ¿Qué es lo que deben disfrutar? Que sus nombres en los cielos escritos están. Yo decía, amén, es lo que el Señor está hablando el día de hoy. Que podamos disfrutar que ese amor del Padre en no sé cuántos billones de personas que hay en el mundo nos ha sido dado a nosotros para que conozcamos la verdad de Cristo, para que seamos verdaderamente libres y para que este amor del Padre transforme en nosotros esa devoción de servirle, ¿sí? Este, así que mis hermanos, vamos a orar para finalizar este tiempo de mensaje y entrar en el foro. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es lo único que nosotros necesitamos, Señor, porque en tu amor infinito te has revelado a nosotros, no solo a través de la creación, Señor, porque no podemos negar que hay un Dios, el único Dios, sino que nos has dado tu palabra para saber que eres el único Dios, que nos has dado la salvación, Señor, mediante Cristo y que la sigues conllevando a través del Espíritu Santo. Que podamos disfrutar esta obra de salvación personalmente, Señor, y como iglesia juntos. Que podamos ver cada tiempo de reunión y que nos has esparcido y nos has conectado desde diferentes partes del mundo como una obra eterna, Señor, para que podamos como iglesia levantarnos con un solo evangelio, con un solo mensaje, con un solo corazón, que es dar salvación a las almas, Señor. Que no es proclamarnos a nosotros mismos ni tener un resultado, sino que disfrutemos este camino, Señor, como el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas, en nuestras iglesias y campos. Oramos para que nos llenes de la plenitud del Espíritu Santo y que tengamos la fuerza espiritual para ver con los ojos correctos el evangelismo en nuestras vidas, iglesias y campos. Que podamos ver este movimiento, Señor, que tú has propiciado y hecho desde la eternidad hasta el día de hoy y que podamos entrar dentro de esa corriente, dentro del disfrute. Quebrantamos las fuerzas de las tinieblas que quieran engañar a nuestra iglesia, Señor. Que quieran, Señor, impedir que se cambie la corriente espiritual para el evangelismo y las misiones, Señor. Todo lo que quiera engañarnos en nuestro propio esfuerzo, que quiera engañarnos en confiar en nosotros mismos, Señor, y que quiera encerrarnos en el yo, Señor, en el individualismo y en el egocentrismo. Que sean quebrantadas las fuerzas de las tinieblas que impiden el evangelismo y toda incredulidad, tanto en los creyentes, Señor, sean quebrantados para que también sea quebrantado en los incrédulos. Oramos en acción de gracia, aferrados a este mensaje que salva, que vivifica y que da sanidad, en el nombre de Jesucristo. Amén.